en ese entonces por el estudio de la flora de Sudamérica. Entonces ellos llegaron aquí, estuvieron 2 meses y vinieron con 2 dibujantes llamados Brunete y Galvez. Y sus trabajos, como en España, contarle, y sus trabajos pues están en Madrid, en Inglaterra y en otras universidades o herbarios del mundo, ¿no? En Madrid está en el Museo de América. Dos estudios botánicos. Entonces, ahora sí nos vamos a Posuso. Antiguamente Posuso estuvo poblado por la comunidad yanesha, que estuvo también cuidada y protegida por los misioneros franciscanos, ¿no? Ellos, en la época de la rebelión de Juan Santos Atahualpa por la reconquista del imperio, los misioneros, para proteger a los dos pueblos que aquí existían, trasladaron a zonas más alejadas a las familias para que el rebelde no los reclutara para fortalecer, a la comunidad nativa, a los yaneshas. Ellos son los indígenas, ¿no? Claro. Entonces ellos los llevaron más lejos, ¿no? Para protegerlos. Lo metieron solo adentro. Claro. Pero cuando llegaron los colonos, solamente habían algunas familias que fue importante que estuvieran, porque ellos les enseñaron sobre todo la utilización de todo lo que les rodeaba, cómo sobrevivir en su hábitat. Y sobre todo cómo usar las plantas medicinales, porque recordemos que no había un hospital, no había un doctor y no había un Inca Pharma tampoco, ¿no? Entonces el Inca Pharma es lo que estaba a su alrededor. También en alguna época de la historia había presencia de alguna cultura inca, porque se encuentran en determinados lugares restos de cerámica o herramientas de piedra, ¿no? Hachitas. Nuestros antepasados cuando llegaron hicieron inicialmente casas tan grandes como estas, las hicieron más pequeñas, pero los colchones sí los hacían a partir de la panca del maíz, ¿no? Desde el inicio, porque no han traído pues su Paraíso ni su marca Queen o otro tipo de marcas, ¿no? Pero desde el inicio lo hacían del maíz. Pues eso es nuevo para mí. ¿Así? ¿Cómo se forma el grupo coloniano para venir al Perú? El joven Kuno Damián von Holzhausen llega al Perú en 1852 y él es el que tiene las conversaciones con el gobierno peruano para introducir colonos al Perú. Es así que él reúne a 300 personas, 180 de nacionalidad austríaca y 120 alemanes, ¿no? Todos venían acompañados, tenían que ser católicos, por el sacerdote José E. Y se embarcaron en Amberes en el barco Norton. El recorrido que ellos hicieron es ¿no? 4 meses para llegar y desembarcar finalmente en Huacho a finales de julio del mismo año, ¿no? Y esta es Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Se recorrieron. Todo eso. Claro, toda la vuelta. Toda la vuelta, ¿no? Y cuando llegan a Perú, recién se enteran de que el gobierno no había cumplido con lo prometido, que era hacer un camino, y que si querían llegar a su destino o a la tierra prometida, pues tenían que hacerlo caminando o abriendo su propio camino. Pero ustedes cuando vinieron ya sabían que iban a venir a la selva. Sí. Porque él ya había negociado con el Estado. Pero no conocían la selva. ¿Y cómo se arriesgaban a venir? Él sí estuvo, se quedó un año en el Perú viajando, buscando el lugar donde formar y donde establecerse. Barón El creo se plan llamaba. inicial era introducir, en el primer contrato decía 13.000 europeos. En el segundo contrato, porque ha habido cuestiones políticas, cambio de gobierno, ya lo firmó con Ramón Castilla, y en el segundo contrato se habla de 10.000 ciudadanos, pero por las dificultades y complicaciones e incumplimientos quedó reducido a solamente 2 grupos, el del 57 y posteriormente del grupo del 68. Y él sí sabía, porque se quedó un año en el Perú viajando con el ministro de Relaciones Exteriores. Inicialmente no iba a ser Posuso, iba a ser la zona de Tarapoto, Moyobamba, ¿no? Y finalmente fue decidido Posuso, que iba a ser como un centro base para los futuros grupos que iban a introducirse, ¿no? En un periodo de 6 años para que puedan abastecernos, ¿no? Porque se suponía que esto iba a ser una comunidad
próspera con todas las promesas y los convenios que se tuvieron, ¿no? Que se incumplieron, ¿no? Finalmente, dos años después de haber partido desde Huacho, solamente llegaron a Posuso de las 300 personas que habían partido inicialmente 170. Y entre las personas que llegaron en ese grupo estaba mi familia materna con todos los niños, ¿no? Entonces las familias que llegaron fueron las que eran más numerosas, que tenían niños. Los jóvenes fueron los primeros en abandonar el grupo, ¿no? Porque por accidentes, enfermedades, tantas dificultades que habrán tenido en ese viaje, ¿no? En esa travesía. Acá tenemos algunas fotitos de la familia de mi madre y de mi padre cuando ya había alguien que les tomara una foto. Este es nuestro árbol genealógico paterno, este es nuestro apellido, pero como en el español no hay con diéresis, nuestro apellido ha sufrido muchas variaciones en la escritura, ¿no? Sí. Y ahora quedan muy poquitos. No, todavía sonamos. Sí, Sí, es bastante su familia. Nosotros somos 9. Pero entre ustedes mismos se han agrandado su familia o se han juntado con... Ha habido mestizaje o mezcla desde el inicio, ¿no? Si es que no ha habido mucho matrimonio peruano, austriaco, alemán, es porque Posuso también estaba aislado por más de 100 años. Y no había con quién también, ¿no? Imagínense, no era como ahora que todo el mundo se encuentra con todos, ¿no? Si uno quería hacer o comprar algo o vender algo, tenías que hacer tremendos viajes que duraban una semana para ir a Oxapampa, ¿no? Ir a Oxapampa significaba 3 días de caminata hasta Huancabamba y 3 días de retorno, cargando tus cosas, ¿no? Para poder vender y poder comprar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrió con las vías, el camino hacia a Huánuco, porque Posuso en la antigüedad pertenecía a Huánuco, ¿no? Entonces, para sacar o tramitar un documento, tenías que ir igual, ¿no? Una semana para hacer un trámite. Entonces, las mezclas sí se dieron, no muchas, pero se dieron, sí. Sí. Tal vez prueba de ello, señora Cecilia, es que lo lejano que estaban, también, sí se puede grabar, ¿no? O lo puedo pasar. Mira, las camas no son así de colchón, entonces para que puedan, tal vez, imagínate lo lejos que es, tenían que dormir en ese colchón, que es cómodo también, ¿no? Lo de paja. Sí. Por eso es que la distancia. Mira que yo soy de estudiar mucho la historia del Perú, porque me encanta. Sí. Es la primera vez que veo algo así. Los colchones, ¿tú Juan no has sabido? Pero de eso de paja. De paja. De paja yo también, pero o sea, de utilizar los armadillos. No, más cómoda, la paja de cama. Y este es el mapa de 1897, donde los colonos del primer y del segundo grupo tienen casi de manera formal o legal los predios que les correspondían o donde estaban ubicados. Por ejemplo, mi familia paterna, que pertenece a esta casa, desde que llegaron en 1868, se ubicaron donde están en la actualidad las pozas de agua. ¿De sal? Sí. ¿Ahí vivían ustedes? Ahí vivía mi familia. Y ellos se dedicaron a obtener la sal a partir de la cocción del agua, porque aquí no había sal, entonces, pero se aplicaba mucho en la zona lo que es el trueque y el aire, ¿no? Porque me imagino que pagos en efectivo no deben ni con tarjeta, ¿no? Entonces acá todo era con el trueque. En la época colonial y eso, todo era con trueque. Entonces ellos se encargaban de obtener la sal y abastecer a la colonia con el producto. Y hasta los tiempos de mi papá, cuando él era adolescente, él recuerda también haber participado de esta actividad. Y yo le pedí que me llevara en un momento, que me enseñara dónde él cocinaba la sal con su papá, ¿no? Por historia, por saber. Exacto, y nunca pensé que iba a implementar un museo unos años después, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No.
Está que le explica uno. Y esta es la habitación de mis abuelos. En la antigüedad no había pues, ni cama doble ni... Eran las gemelas. Claro, Camas dos gemelas, camas dos camitas pequeñas. ¿no? Yo también le tenía. Las sábanas bordadas por las damas, por las mujeres. Las mujeres, además de trabajar en la casa, criar a los niños, hacer todo lo que se tiene que hacer en el hogar, también eran grandes colaboradoras y contribuían con las actividades de producción. Ellas laboraban también en el campo y para ello usaban un vestido como este, muy sencillo, con una protección para el calor, un pañuelo en la cabeza. Pero los días domingos como hoy, era el día de la fiesta, el día de salir del campo, de la granja, para asistir a la iglesia porque ellos eran católicos. Para ese día utilizaban el dominguero, ¿no? El traje dominguero y los pañuelos domingueros también, ¿no? Y aquí en esta fotografía se puede visualizar cómo era el vestuario de los niños, de las niñas, y para las niñas también hacían vestiditos como estos, ¿no? Hermanas o hermanas. Exacto, porque el poder adquisitivo era... Yo usaba. Y las familias eran muy numerosas, ¿no? Entonces, Este tipo de bordados nos enseñaban en el colegio de formación laboral. deberían volver a Yo darse he tenido mis cestas y nos enseñaban a hacer media docena de de servilletas. Sí. Y esta Exactamente. fotografía, esta es la fotografía más antigua que tengo de la familia, es del año 1931. Nuestras mujeres. Exacto. Puras Él mujeres. es mi papá, él nació en 1936 en esta casa, él es su papá y ella es su mamá. Ellos son los abuelos de mi papá, primera generación, él con su padre fueron los que construyeron esta casa. Mi abuelo era el único hijo varón de la casa, de la pareja de ellos, y todas ellas son hermanas de mi abuelo. Como verán en la fotografía, todas las hermanas tienen el mismo modelo de la ropita, el mismo diseño de la tela, y adicionalmente mis bisabuelos también criaron a 2 niños más que habían quedado huérfanos, porque en la antigüedad cuando tú asumías el rol o el papel de padrino, pues era de verdad, ¿no? Tenías que asumir la responsabilidad. También criaron a Paco, un niño que adoptaron, no sé exactamente cuáles fueron las circunstancias, pero es un niño de la comunidad Yanesha o Shipiba, ¿no? Pues no parece, ¿no? Pero Sí, pues. Ahí está tiene, cambiadito. el mismo modelo, ¿ve? A él también lo cría. ¿Cuánto trabajo? Mi madre, 7 hermanos somos. Nosotros somos 9. 7, pues yo me acuerdo que teníamos así las camitas. Eran camas gemelas. Ahora uno y mucho. Y las vestimentas eran, y mi mamá nos cosía, eran los clásicos, estas recogidos y estos de acá. Y en verano eran las clásicas de tira, pero con el volado acá, al costado y con el lazo acá. Yo me acuerdo porque mi hermano vestía iguales a las dos. Sí, y tenías que usar el de la hermana. ¿Qué va a decir? Ay, no, esto no Ay, me no me gusta, no gusta. está de moda. Anda, ya No, pones te lo de pones moda. y ya, ¿no? Ahora ya no es así. ¿No? No. Tenía algunos bordaditos, Pero la eso es muy rueca, malo. ¿no? Eso es La cierto. rueca que usaba, esto le pertenecía a mi bisabuela Mira, materna. ese sí no, nunca lo he visto. También, pues ellas... Ese es ellos- como para hacer el hilo, ¿no? Claro, ellos hilaban el algodón que producían también para fabricar telas, ¿no? Imagínense cuánto tardaba pensar en que se tiene que hacer un nuevo vestido, pensar desde sembrar el Esto- algodón. Disculpa, señora Cecilia, ¿esta era la tela que formaban con eso? No, estos Ah, ya ya. son bordados un poco más actuales, no tan actuales, pero cuando ellos ya podían hacer los viajes de intercambio comercial a Huánuco o a Uxapampa, Yo tengo cuáles eran los sacos de ya harina. compraban. Ah, esto. Los ya sacos de harina se compraban lavaban, se blanqueaban y se hacían las sábanas, los Esto. armadores, sí, exactamente. Mi abuela las blanqueaba y con esto se hacían esas cosas. Sí, yo tengo varias.
Y Ellos eran los famosos. normalmente los costales. Los costales. Y Costales de también harina. ellos, pues, cuando ya podían comprar, compraban no 5 metros de tela para la casa, sino una pieza o un fardo completo. Por esa razón, toda la Yo familia tenía el mismo modelo. usa el mismo modelo y mayormente usaban los de cuadritos, ¿no? Este es el modelo de la... Eran La los cartera, cuadritos o, perdón. o las percas, que eran las florcitas Ajá, pequeñitas. en la cartera, ¿no? El modelo de la cartera. por Este eran los fusión. clásicos bolsitos. Es que yo he sido criada por generaciones antiguas. Sí, a usted le busca. Ya vos.